Muy buenas noches, jóvenes. ¿Cómo me les va? Todos sean bienvenidos. Los voy a silenciar por el motivo de que hay interferencia con sus micrófonos, ¿no? Por ahí alguien está trabajando todavía, entonces provoca una interferencia. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo me les va? Muy buenas noches, como dice. Espero que, bueno, pues lo que se les está explicando se les vaya quedando algo por lo menos, ¿no? Y los que tienen osciloscopio por ahí haciendo algunas prácticas, viendo cómo se va operando, ¿no? Sacándole el jugo. Y ya vieron que el osciloscopio no se va a quemar siempre y cuando sepamos dónde vamos a conectar las ondas de medición. Entonces, en ese sentido, espero que estén captando todas las explicaciones. Después no hay que tenerle miedo. Por otro lado, todo lo material se recupera. Si lo queman en el osciloscopio, no tengan pena porque lo van a volver a reponer. Va a costar sus quintos, pero se repone. Todo en la vida tiene solución, ¿está bien? Bueno, a ver, entrando un poquito, algunas explicaciones previas. Han podido apreciar hasta hoy día que el uso del osciloscopio, pues en realidad no solamente es con que conecto las ondas de medición y ya se arregló el problema. No, tenemos que saber interpretar, tenemos que saber identificar los valores en el tiempo, en amplitud, para poder dar un buen diagnóstico. Entonces, para ello, como les decía, necesitan saber interpretar los oscilogramas, ¿no? Deben saber eso y deben conocer cómo funciona el sistema que están analizando o diagnosticando. Entonces, eso deben conocer, deben dominar esos aspectos. Ya luego es el en sí operar o manejar instrumentación. ¿No? Eso viene de último. Algunos quieren operar el osciloscopio, el multitester y el escáner y voilà, quieren que se arregle todo. Entonces no están así, ¿no? Deben tener previos conocimientos. Bueno, por otro lado, eso en cierto sentido, si hay alguien por ahí me van a avisar, ¿está bien? Me van a avisar si está alguien por ahí. Ya. Entonces, solo a manera de reforzamiento, aquí, por ejemplo, vamos a ver un poquito de lo que es sobre la interpretación de lo que es la señal de inyección. Ya vamos a ver, ahí vemos un cuadro donde estamos viendo prácticamente que nos está representando en la pantalla del osciloscopio que está cuadriculado. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, hemos tenido el gusto de poder hacer demostraciones con el osciloscopio de laboratorio, con el osciloscopio de interfase y con el osciloscopio automotriz, ¿no? Me estaba acordando ahorita y les comento una mala noticia, que el video de la clase de anoche se perdió. Lamentablemente lo estaba descargando por el Zoom y resulta que su servidor se había olvidado conectar el cargador a la corriente de CRE y la batería se agotó y ¡pum! Murió el video. Ya mil disculpas, pero de todas maneras les voy a hacer un videito explicativo sobre el osciloscopio automotriz, ¿está bien? Eso de antemano para que no me estén pidiendo el video de anoche, lamentablemente sufrió ese percance. Bueno, les estaba explicando, ¿no? Que tenemos en pantalla una gráfica de la pantalla de osciloscopio donde están cuadriculados y habíamos visto que los cuadros me representaban en sentido vertical la amplitud, cada cuadrito, y en sentido horizontal el tiempo. Y ahí vemos una señal de inyección. Ustedes pueden apreciar ahí que tenemos una señal de inyección.
Si se fijan, para fines didácticos está graficado y representado con números. Tenemos el número 1, por ejemplo, que indica que me representa la tensión de la batería. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Que esto de acá es el punto 0, que ese de ahí es el punto 0. ¿Está bien? Ese es el punto 0. Y bueno, el voltaje. Buenas noches, buenas noches. Dice tensión de batería y acá entonces va a ser los 12 voltios. Ahí van a ser los 12 voltios. Si yo lo dibujo, a ver, lo voy dibujando acá. Si yo lo dibujo en el eje cartesiano, si yo lo voy dibujando en el cartesiano para que se vaya entendiendo, vámonos a la cámara aérea. Tenemos acá el eje cartesiano y tenemos ahí. Tenemos acá los 0 voltios, que es el punto negativo, y tenemos por acá lo que son los 12 voltios. Los 12 voltios. Estamos hablando en este momento de lo que es la señal de inyección. La señal de inyección estamos viendo ello. Entonces, en ese sentido, esta señal de encendido o de inyección, perdón, vamos a trabajarla u operarla en el inyector. En el inyector vamos a operarlo. Ya habíamos visto que el inyector necesita una alimentación de 12 voltios y este otro va a ir a la ECU, va a ir a la computadora. Obviamente que por la computadora va a ir a un transistor y va a ir al negativo. Entonces la señal que vamos a medir va a estar en esta línea, en esa línea. En primera instancia, cuando no hay señal de la computadora, resulta que acá tengo 12 voltios y resulta que acá también tengo 12 voltios. Eso es lo que pasa cuando no hay señal, ¿no? Entonces, si lo represento en el eje cartesiano, está viajando así los 12 voltios. Está yendo alegremente. ¿Qué pasa cuando hay una señal acá? Que estos 12 voltios caen a negativo. Caen a negativo. Entonces, la corriente, el voltaje cae acá a negativo. Toc. Y ahí está el negativo. Ahí está el negativo. Y resulta que desaparece el pulso y vuelve a recuperar los 12 voltios. Pero en ese momento, cuando se recupera y al estar formado por una bobina, se genera una sobretensión, les había indicado. Se genera un voltaje, ¿no? Un voltaje de autoinducción. Este voltaje de autoinducción. Y luego el voltaje viaja normalmente con los 12 voltios. Y así está viajando. Se vuelve a repetir el proceso. Cae, viene y se va formando el pico. Entonces, esa es la forma de trabajo de la señal. Y aquí lo que nos está mostrando, este negativo en realidad es lo que necesitamos para que este transistor cierre y este inyector pueda trabajar. Y eso es lo que me está graficando o mostrando en la gráfica que les estaba mostrando. En la gráfica solamente se ve así y así y así y nada más que así, ¿no? Como que uno no sabe esto de qué es. Por eso se lo estoy explicando acá, que estos son los 12 voltios de la batería. Que cuando el transistor o la computadora cierra, se va a cero y se genera el sobrevoltaje. Entonces, de esa manera se va formando, eh, lo que es nuestra señal de inyección. Ahí vemos, fíjense. Entonces, el 1, volviendo al análisis de esta señal, vemos que el 1 es la tensión de batería, lo que les estaba mostrando hace rato. No, les decía que esto de acá entonces es el punto 0. El punto 0, ahí está. Carácter, ese pulso malditango. Después tenemos número 2, es el tiempo de inyección, es lo que les estaba indicando. El número 2 es esto de acá, que cae a 0 voltios. Este sectorcito que ha caído a 0 voltios.
Después el número 3 es la tensión de pico, un voltaje que va recuperando los 12, pero al estar conformado por una bobina, sube y genera un alto voltaje. Y luego viene el periodo de desactivación. O sea, tenemos los mismos 12 voltios. En este tiempo no va a inyectar el inyector. Entonces, eso estamos pudiendo apreciar en la gráfica que nos muestra acá. Entonces, este principio de funcionamiento debemos conocerlo, debemos entenderlo bien. ¿Está bien? Para poder hacer un análisis. Si hubiera, por ejemplo, por ahí alguna mancha, algo por ahí, quiere decir que esto es interferencia. Algo está pasando, ¿no? Algo está pasando en nuestra inyección. Después, un poquito siguiendo con esto, aquí está lo que les estaba explicando, ¿no? Tenemos acá en la gráfica lo que son los 12 voltios de la batería. Acá tenemos los 12 voltios de la... Caramba. Vale, les cuento que no se cambia el color de mi... Ah, ya, ahora sí. Acá tenemos los 12 voltios. Fíjense, 0 voltios y 12 voltios. Y va yendo y aquí en la gráfica está más todavía. Sería 10 por acá, como que 15 voltios está de ida. 15 voltios. Aparece la señal del transistor y cae a 0 voltios. Fíjense, tenemos 1 y 2. Cada cuadrito dice dura 2 milisegundos. 2 milisegundos cada cuadrito. Entonces aquí tenemos 4 milisegundos. 4 milisegundos. ¿Estamos? Y fíjense el ancho de la señal de inyección. El ancho de la señal de inyección es este de acá. Ese es el ancho. Y fíjense cuando el motor está en ralentí. Ya fíjense cuando el motor está en ralentí tenemos ese ancho de inyección. Ahora vámonos al lado derecho y podemos ver que acá cuando está a plena carga, cuando don Ever le metió patita a su auto, a su peta que decía que tiene. Fíjense, el tiempo de inyección es más largo, ¿no? Es más largo. Tenemos por acá 1, 2, 3, 4. 4 milisegundos de duración, ¿no? 4 milisegundos de duración. Entonces estamos viendo que el inyector va a inyectar más tiempo. Ya estamos viendo que va a inyectar más. Bueno, esos señores van a disculpar un momento, me ha dado un lapsus, debe ser el exceso de trabajo. Bueno, estamos viendo eso, ¿no? En cuestión de lo que es lo que es el análisis de la señal de inyección. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro tipo de señal, que es la señal de encendido, ¿no? La señal de encendido, cómo es que se va formando nuestra señal de encendido, que es casi similar al trabajo del inyector, casi similar. No digo que sea idéntico. Ustedes, por ejemplo, están viendo que nuestro inyector tiene esta conexión, ¿verdad? Tiene su bobinita, tiene acá su transistor y resulta que nuestra bobina, voy a hablar de la bobina convencional, por si acaso todas las bobinas tienen el mismo principio de funcionamiento, por si acaso. Entonces tengo acá positivo de mi bobina convencional, adentro tiene su transformador y tiene el negativo. Y por acá sale la alta tensión.
Y resulta que va a tener un módulo electrónico donde va a ir este negativo. Y adentro les cuento que va a ir también a un transistor. Y a ese transistor le va a llegar señal, ya sea de la computadora o de algún sensor. Entonces va a activar de la misma manera acá. Aquí le llega un tren de pulsos y hace la misma operación. Fíjense, trabaja de la misma manera, con la única diferencia de que me genera más de 15.000 voltios. Más de 15.000 voltios. Entonces, lo que sí, al trabajar con alta tensión, me genera otro tipo de señal. Y es lo que estamos viendo en pantalla, me genera otro tipo de señal. ¿No? Línea cero, dice jóvenes acá, la línea cero. ¿No? Fíjense, entre el punto A y B, acá tenemos en las indicaciones, entre el punto A y B, dice, ahí podemos ver, acá voy a traer este menú. Tensión de encendido de la aguja, tensión necesaria para iniciar la sucesión de chispa. ¿No? Aquí se va a ir generando lo que es nuestra alta tensión. Entre B y C, este trayecto de acá, tenemos lo que es la caída de tensiones, ya que la resistencia al salto de chispa es menor. ¿Está bien? Ahí tenemos ese trayecto. Entre el C y D tenemos este sectorcito de acá, es el chispazo que se da en nuestras bujías, y cuando se genera el arco, ya ese pequeño sector ahí. Luego tenemos entre el D y E, ya es la zona de amortiguación. Entre este trayectito ya el voltaje ya como que se está estabilizando. Tenemos, fíjense acá, como una señal de rebote. Está cayendo de a poco, como las olas del mar. ¿No? De a poco. ¿No? Y luego tenemos entre el E y el A, este de acá viene a continuar. Sigue acá. Venimos a lo mismo, se genera la tensión de inducción, se produce lo que es el arco en las bujías y venimos acá a la señal de amortiguación y vuelve a caer el proceso. Y así se va repitiendo constantemente cada vez que a los módulos de encendido les llegue señal, cada vez que les llegue señal. Entonces, de esa manera es que podemos interpretar esa gráfica que nos sale. ¿No? Si no hubiera este tipo de gráfica en el osciloscopio, tenemos que sospechar de que hay alguna anomalía. ¿No? Fíjense acá, por ejemplo, esta sección de acá nos indica que es el chispazo que hay entre los electrodos de la bujía. No, ahí está el chispazo. Si esto fuera como que hubiera acá una ranura o algo por el estilo, quiere decir que el arco no se está formando de buena manera. Eso que quiere decir que mi bujía no está trabajando bien. Entonces ahí me va dando algunas pautas para que yo pueda interpretar las señales que me va a mostrar en el osciloscopio. Obviamente que estos conocimientos los tengo que tener previamente para poder analizar. Acá en la gráfica podemos ver lo siguiente, podemos ver la alimentación de corriente, los 12 voltios que les estaba indicando hace rato en lo que son en lo que es la alimentación para la bobina. Acá podemos ver eso. Ahí tenemos el voltaje de 12 voltios. Y fíjense que cae. Fíjense cómo cae a 0 voltios. ¿No? Entonces vamos a ir viendo esa gráfica. Luego vemos la siguiente gráfica. Ya vemos el pulso de excitación, el negativo en realidad. Les estaba mencionando que la bobina trabaja igual que los inyectores. Este pulso negativo es el que determina cuánto tiempo va a durar mi alta tensión. Pulso negativo de masa o tierra, llamado así comúnmente, dice, ¿no? Y se vuelve a recuperar, nuestro
nuestra tensión de 12 voltios, pero al momento de recuperarse y al estar trabajando con la bobina, vamos a tener ese alto voltaje. Ese alto voltaje vamos a tener. Y si nos fijamos en nuestro oscilograma, entre nuestro osciloscopio, ahí me indica que hay algo de 300 voltios. Fíjense que este voltaje, que esta sobretensión que se da en las bobinas, es alto, es 300 voltios. Es 300 voltios. Entonces, este de acá, este voltaje podría dañar a nuestro osciloscopio si es que no estamos seguros de cuántos voltios soporta nuestro osciloscopio y además si es que su atenuador no me puede atenuar ese tipo de voltaje. No, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, el pico que es en milisegundos podría dañarme mi osciloscopio. Eso por un lado. Vamos a seguir avanzando en nuestra lectura de la señal. Tensión alto de voltaje en esta imagen es de 345 voltios, lo que les estaba mostrando hace rato. Multiplicados por 100, que es una constante, nos indica que la bobina está generando 34.000 voltios. ¿No? Esto nos está dando como referencia cuánto está generando mi bobina. Después tenemos el voltaje de quemado, en otras palabras, el tiempo que dura la chispa en transportarse de un electrodo a otro en la bujía. Aquí podemos ver la gráfica que les estaba comentando hace rato. Fíjense, ahí está marcado. Hasta aquí tenemos, ese es el tiempo que dura el arco que se da en los electrodos. Después, ¿qué más tenemos por acá con este tipo de señal? La tensión de esta señal debe ser de 40 voltios normalmente. Si está fuera de lo especificado, nos indica que hay problemas con algunos de los componentes de encendido. Entonces ahí tenemos que ver de cuántos voltios es y efectivamente por acá nos indica en nuestro eje cartesiano que más o menos sí son algo de 30, 40 voltios que está de ella. ¿No? Entonces eso hay que analizar. Después, ¿qué más tenemos por acá? Por ejemplo, en esta señal no alcanza los 40 voltios de tensión, dice lo que les decía, algo de 30 nomás había, ¿no? Y está por debajo de las especificaciones. Esto nos indica que las bujías están cerradas, que no están bien separadas, o tienen poca resistencia a los cables, o los cables tienen poca resistencia y están fuera de las especificaciones. Fíjense que menor a 40 voltios nos está dando, fíjense, acá tenemos algo de 30 nomás y tal vez 25, ¿no? Entonces no está llegando a los 40 voltios. Ya nos está dando una referencia de que los electrodos están cerrados, están muy cerrados. Luego, después tenemos en esta señal, rebasa los 40 voltios de tensión y está por arriba de las especificaciones. Esto nos indica que las bujías están abiertas. O tienen alta resistencia o los cables tienen mucha resistencia y están fuera de las especificaciones, ¿no? Entonces estamos viendo ahí ese dato. Por último, las últimas señales, dice, se llaman amortiguaciones. En este punto vamos a analizar el estado de las espiras de la bobina. De encendido, se deben tener de 2 a 5. De no ser así, la bobina pronto dejará de generar la chispa. Esta bobina está funcionando mal. El diagnóstico es que hay que cambiarla. Entonces, este voltaje que se está generando acá debe estar entre 2 a 5. Después, ¿qué más tenemos por acá? Que observamos en la señal. Dice aquí en esta señal se observa que la tensión de entrega de la bobina de encendido está en los 225 voltios. Acá estamos viendo que el pico máximo es de 225 voltios acá arriba. Y multiplicados por la constante, ¿cuánto nos da? Nos va a dar 22.000 voltios. ¿Cuándo nos debería de dar? ¿Cuándo nos debería de dar 34.000 voltios? Fíjense que acá nos está tumbando más de 10.000 voltios. Entonces, si bien se está generando chispas, si bien está trabajando, no está
con los valores que debería de trabajar. No está llegando al voltaje que debería de llegar. Y acá vemos la ausencia de la señal. Acá no hay prácticamente la señal, no se genera. No se genera señal. Si bien tenemos acá un voltaje, como que sube y vuelve a bajar y no se ve la generación de alto voltaje. Eso quiere decir que la bobina está mal y prácticamente todo el embobinado primario está en corte. ¿No? Prácticamente eso nos está mostrando. Entonces, analizar estas señales es de suma importancia. Acá hay. Acá, por ejemplo, tenemos unos pequeños oscilogramas en video. Ya, ahí creo que me están viendo. En video, donde vamos a ver la señal, por ejemplo, aquí del sensor MAF, ya de la línea Bosch, y vamos a ver cómo es que trabaja. Espero que puedan apreciar en su pantalla. Ahí está el osciloscopio de interfase, la punta negativa, la punta positiva del osciloscopio es de interfase. Y vamos a ver que se va a proceder a hacer la lectura de señal del sensor MAF. No se olviden que este osciloscopio es del tipo interfase, ¿no? Ahí está, es un sensor MAF. Y acá hay un detalle. Fíjense que solamente vemos garabatos ahí. Vemos unas líneas. A primera instancia no puedo yo decir qué señal es. No podría ser una señal que está pasada en amplitud. Entonces siempre hay que ajustar la visibilidad de la señal. Entonces fíjense, se va ajustando el tiempo. Y ahora se va a ir ajustando lo que son la amplitud. Ahí está la amplitud, fíjense, ya se ajustó. Y podemos apreciar en pantalla que es una señal cuadrada. Que está mostrando la señal del sensor MAF a ralentí. No está acelerado. Y vamos a ver cómo va a ir variando cuando se acelere. Ya se ajustó el trigger, ya vemos que la señal queda estabilizada. Ya hasta ahora deben saber qué es trigger, ¿no? Y vemos parámetros de tiempo. Fíjense que está comparando, ahí podemos apreciar el ciclo duty, podemos apreciar. También podemos apreciar la frecuencia que tiene. Si logramos ver en la parte inferior ya me da la frecuencia. Es 1894 kilohertz. Y el ciclo duty, fíjense que es de 51%. Casi son el mismo porcentaje cada duración de señal, positiva o negativa. Entonces, eso ya estamos pudiendo apreciar. Este es un sensor MAF. Es señal digital y al ser señal digital, la amplitud no va a variar. La amplitud va a ser la misma nomás. Va a ser la misma, entonces vamos a ver. Y fíjense que estamos a ralentí, que no está acelerado. Fíjense, estamos acelerando y fíjense cómo va cambiando la frecuencia. El periodo, fíjense, se van estrechando más nuestras señales. Entonces, al momento de acelerar, aumenta la frecuencia y cabalmente podemos ver eso en pantalla. También en la parte inferior, fíjense, aumentó la frecuencia a 2.5 kilohertz. Hace rato estaba a 1.4, creo, 1.38 kilohertz. Entonces, aceleramos y aumenta la frecuencia en este tipo de sensor. La amplitud no va a variar. La amplitud va a ser la misma. ¿Y dónde estamos acá? A ver. Y vemos ahí. No, fíjense, mientras más aceleremos, más se estrechan las señales. Entonces, más frecuencia va a haber. ¿Ven? Más frecuencia. Entonces, esto en el oscilograma del sensor del tipo MAF. No se olviden que los sensores
Van a darme distintos valores y distintas formas de señales de acuerdo al fabricante. No todos van a tener el mismo comportamiento. No se olviden también que vamos a tener sensores del tipo inductivo, del tipo efecto Hall, del tipo resistivo, del tipo óptico. Entonces eso, vamos con otra gráfica. Este es el mismo. A ver, esperen, vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Esperen, esperen. Ah, ya. Vamos por acá, ya vimos esa señal. Vámonos a una comparación del sensor CKP y CMP, del árbol de levas y del cigüeñal. Entonces vemos ahí, estamos conectando el osciloscopio, la punta negativa al chasis y tenemos la punta positiva. Ahí vemos las ondas de medición. Fíjense que como vamos a medir dos señales, necesitamos ocupar dos canales. Y obviamente identificar los pines correspondientes. Identificar los pines correspondientes. Y fíjense que estamos indicando a nuestro osciloscopio que vamos a ocupar dos canales. Tiempo por división y además está multiplicado por 10 voltios cuadrados, digo 15 voltios cada cuadrito. Vamos por ahí, ahí ya está ajustándose y se está grabando todavía la información. Ahí vemos, señores, las dos señales, el CKP y el CMP están ahí. La parte inferior, fíjense que en este tipo de sensor podemos apreciar lo siguiente. ¿Dónde está mi lápiz? Podemos apreciar acá que este es señal del sensor CKP. Generalmente casi todos los sensores CKP, señores, tienen mayor frecuencia. Y además que es del tipo inductivo, ¿eso qué quiere decir? Que está formado por bobina. El CMP es este de acá arriba. El CMP es este de acá arriba. No. Y por el ancho que tiene, podría deducir yo que es de efecto Hall. No, podría deducir que es de ese tipo de señal. Fíjense que tenemos una señal cuadrada. Entonces los dos están en fase. Fíjense, tienen una alineación entre señales. Que ese dato, obviamente, el fabricante es el que lo va a determinar para su respectivo modelo y marca de vehículo. Entonces, eso no es para todos. Siempre va a cambiar eso dependiendo del tipo de vehículo. Después, a ver, vamos a ver otra señal. Vamos acá. Vamos a ver el sensor de temperatura del refrigerante. Fíjense, este tipo de sensor es del tipo resistivo. Entonces no vamos a tener señal cuadrada, no vamos a tener señal senoidal. Vamos a tener solamente una variación de los 12 voltios con referencia en el tiempo. ¿No? Eso va a variar con referencia en el tiempo. Estamos viendo que se va a grabar. Fíjense que este osciloscopio me permite grabar. Y fíjense, en realidad lo único que estamos viendo son los 12 voltios que ingresaban. A ver, volviendo un poquito atrás. Volviendo un poquito atrás. Se van a fijar que inicia de la siguiente manera. Vamos a hacer un análisis, a ver. Esta señal, por ejemplo, no va a tener frecuencia esta señal, no va a haber frecuencia. Fíjense, lo que está entrando a la derecha es la representación de los 12 voltios nada más. Es la representación de los 12 voltios. Es como que estuviera acá mi eje cartesiano y el voltaje va yendo. El motor está frío, pero conforme vaya calentando, esa señal de temperatura va a ir bajando. Va a ir bajando eso. Y en un determinado momento se va a mantener constante. Entonces, vamos, eso es lo que me está graficando en este oscilograma. Y voy a borrar esto. Ya. Y vamos a darle sigue, play.
no para fines... Y esta señal va a tardar en cambiar, no va a cambiar al instante. ¿No? Es por eso que en la gráfica se muestra que está avanzando rápido, está cayendo. ¿No? Entonces ese es el voltaje que se tiene, esa es la señal que se tiene. El sensor de temperatura va a ir cambiando según a la temperatura que detecte. Entonces, fíjense, se apagó y ya no hay los 12 voltios. Acá nos está graficando de cómo va a ser nuestra señal. Obviamente en un tiempo largo y prolongado. Esto no va a ser en segundos. Bueno, eso en cuanto a este tipo de señal del sensor de temperatura. Y vámonos acá. Acá tenemos, a ver, parece que es una comparación de dos señales de efecto Hall y un sensor de árbol de levas de efecto Hall y un sensor de árbol de levas. A ver, no me dice si es inductivo el otro. Ah, no, no, está bien, yo me estoy equivocando. Aquí tenemos la representación solamente del sensor del árbol de levas, el CMP. Fíjense, es del tipo cuadrado. Ya al tener esta señal como referencia, me doy cuenta de que este sensor o es del tipo óptico o es del tipo de efecto Hall. Pero el nombre está indicando acá arriba que es de efecto Hall, ¿no? Y es una señal cuadrada. En este tipo de señales va a cambiar la frecuencia. La amplitud no va a cambiar, se va a mantener, ¿no? Esa es una señal correcta de sensor de efecto Hall. Y aquí a la derecha podemos apreciar, por ejemplo, las señales que no deberían de generarse. Fíjense que tengo acá este sensor con interferencias. No puede haber eso. Tengo acá el mismo sensor con algunos espacios que me faltan. Fíjense, no se produce por completo la señal. Y por acá tengo unos arcos. Fíjense, están como redondeados. ¿No? Entonces, podemos apreciar eso. Después, tenemos por acá el sensor CKP del tipo inductivo. Es el que estuvimos viendo en las prácticas en estas clases. Podemos ver acá. Si es del tipo inductivo, va a ser una señal senoidal. Buscamos el negativo para nuestro osciloscopio, la sonda de medición en la salida del sensor. Y nos tiene que enfocar o mostrar en pantalla una señal senoidal y además con una referencia de un diente indicándonos el punto muerto superior. Ahí vemos, le damos arranque y ya está. Fíjense que ahí se va formando. Y fíjense el diente que les falta. Y acá podemos ver algo. Podemos apreciar algo que les había comentado el otro día. Acá, por ejemplo, al estar nuestro sensor bien alineado con la rueda fónica, se puede observar este fenómeno. Ahorita se le va a dar arranque. Se le da arranque y podemos apreciar esto de acá. ¿Qué hice? Ahí está, ahorita vamos a parar ya. Esto de acá, podemos apreciar lo siguiente. Fíjense que al estar todo alineado, voy a tener una señal constante, una amplitud constante. Y se acuerdan en mi sensor que tenía yo con el piñón que hice para pruebas, mi señal como que se elevaba un poquito, iba más arriba, más abajo, era porque estaba mal alineado, no estaba centrado. Entonces, al estar bien alineado, no va a pasar ese fenómeno en el automóvil. Sí va a haber una pequeña variación de voltaje, pero eso va a ser al momento de acelerar, como vamos a apreciar aquí en pantalla. Al momento de acelerar, fíjense, se le acelera, va a aumentar la frecuencia y fíjense ahí se nota unas pequeñas elevaciones, fíjense. No muy pronunciadas como las que se mostró en mi probador que yo hice, fíjense, casi todo es lineal.
¿no? Entonces está todo bien. Y aquí podemos ver un voltaje que se eleva del diente que le falta en la rueda fónica y además que nos indica el punto muerto superior. Entonces, eso por un lado. Entonces vemos que esta señal está trabajando bien, está bien alineado también mi sensor y además que la rueda fónica está completa, no le falta nada ni tiene ninguna deformación, ¿no? Y conforme se va desacelerando, el voltaje también va a ir cayendo conforme se vaya desacelerando. Y podemos apreciar también acá las señales que no deberían de generarse erróneamente. Tenemos en este tipo de sensor que no puedo tener esto de acá. Muy chiquito y esto muy separado. Esto de acá no puede haber esto que les decía, fíjense cómo se eleva, parece la cintura de una modelo, fíjense. No puede haber eso. Tiene que ser como se grafica aquí, tratar de ser parejito. Esto nos indicaría, este fenómeno jóvenes nos indicaría que no está bien alineado nuestro sensor con los dientes de la rueda fónica. Eso nos indicaría directamente. Y aquí podemos apreciar que, por ejemplo, hay unos dos dientes como que están machucados, como que mordisqueados. Hay un diente que tiene, podríamos decir, como acá algo que le está sobresaliendo y está generando estos picos acá. Y por otro lado, acá hay unos dientes que están cortados, que están chutos, les falta un pedazo, por eso no se está generando bien la señal. Entonces, las señales me van a mostrar la forma o las fallas que pudieran haber en la parte mecánica ya, ¿no? En la parte mecánica. Después, a ver qué más por acá, veamos otro. Ah, el sensor de oxígeno, el sensor lambda. Vamos a ver acá que la señal que me forma es del tipo continuo. Pareciera que es del tipo alterno, pero no es alterno, es del tipo continuo, que más o menos tiene que estar entre 0,2 voltios y 1 voltio. No puede superar ese valor. Entonces seleccionamos la escala correspondiente y encendemos. Y esta señal va a cambiar de acuerdo a las aceleraciones también, ¿no? De acuerdo a la temperatura de nuestro sensor y de acuerdo a los gases de escape que haya. Fíjense, prácticamente es como un sensor de temperatura la señal, pero pasa lo siguiente, que eso va a cambiar un poco más rápido que la señal de temperatura, más que la señal de temperatura. Fíjense, conforme le vaya dando unas aceleradas, puede ir formándose como ondas senoidales, pero en realidad son continuas, ya son señales continuas, no son alternas, por si acaso. Entonces vamos viendo y tenemos eso por ahí, ¿no? Conforme, fíjense, vamos acelerando, se van estrechando más las variaciones de la señal del sensor lambda. Y los valores que me da, lo que les indicaba hace un momento, me va a dar 548 milivoltios, ¿no? 0,5 milivoltios o 0,5 voltios me va a dar. No debe superar los 1 voltio. No debe superar los 1 voltio. Bueno, vamos, seguimos mostrando. Y eso, ¿no? Entonces es una señal positiva que genera este tipo de sensor y obviamente cuando esté caliente este sensor también. Ahí vamos viendo, esa es la forma correcta de nuestra señal y podremos ver por acá las formas no correctas de esta señal. Si me da, por ejemplo, una línea así, quiere decir que está mal. Si me da una variación constante, igual quiere decir que está mal. Fíjense cómo me da aquí constante. No puede haber ese tipo de señal. Si me da este tipo de señal y luego se mantiene quieto en el tiempo, igual está mal. Esta es la forma correcta que debe variar un sensor de oxígeno. Bueno, luego tenemos el sensor de presión absoluta. Ya aquí vamos.
Vamos a ver si es analógico, si es digital, si es del tipo resistivo, de acuerdo con la forma de señal. Caramba, ya, ahora sí. Ahí vemos, estamos colocando, obviamente ya tenemos identificado los pines, pero les había indicado que no pasa nada, no se va a quemar su osciloscopio ni tampoco van a quemar la computadora. Ya les había dicho que la resistencia, la impedancia eléctrica que tienen los instrumentos es elevada. Ahí está. Este, por ejemplo, es un MAP analógico. Es del tipo DC también. No, esta señal va a variar a nuestro voltaje positivo. Y como muestra en la gráfica, no puede mantenerse un voltaje positivo constante en el tiempo. No puede pasar eso. Tiene que haber la variación que habíamos visto hace un instante. ¿No? Y es el tipo analógico, porque existe MAP digital también. ¿Dónde está acá? Este, el MAP, perdón, el MAP. Ahora tenemos el MAP, ¿no? El sensor de masa de aire. Y vamos a ver qué señal me da. Este también puede ser igual digital o analógico. ¿Quién va a determinar eso? Es el fabricante, no se olvide, no es el profe el que determina qué señal va a salir, es el fabricante. Ya estamos en el MAP y vemos, estamos encendido. Y de igual manera es analógico también. Fíjense que tenemos un voltaje DC de 1.3 voltios. Esto equivale a 1.3 voltios y eso va a ir variando dependiendo de un sensor resistivo que tiene adentro, un puente de Winston que se llama. Entonces eso va a hacer que cambie nuestro voltaje. Ya ahí ven y cae, ¿no? Va cayendo. ¿No? Lo único que hace es cambiar el voltaje nomás, el voltaje continuo, la amplitud. Es analógico, es del tipo DC. Ahí va haciendo un recorrido en todo lo que grabó la memoria del osciloscopio. ¿No? Vemos ahí la señal cómo tiene que ir variando. Me indica que no puede haber este tipo de variaciones, esto al menos no puede haber esas oscilaciones. ¿Por qué? Porque el cambio de este tipo de señal no es violento, es relativamente lento. Después tenemos, ¿qué sensor más? El sensor TPS, ¿no? El TPS vamos a ver. Y igual es del tipo DC y es del tipo resistivo este. No se olviden que el TPS es un sensor de tipo potenciómetro, que hay que ubicar positivo, negativo del osciloscopio. Acá estamos en el pedal, perdón. Los pedales de aceleración y vemos que sí es el pedal. No leía allá arriba. Es el pedal de aceleración. El pedal electrónico, como le llaman, en su interior hay dos potenciómetros en este tipo de pedal electrónico. Y no tiene nada más, solamente son dos potenciómetros, por si acaso, por si alguien pensaba que hay algo maravilloso por ahí. Ahora, este tipo de sensores, al tener dos potenciómetros, una señal sube y la otra señal está de bajada. Y sí es lo que nos tiene que graficar en el osciloscopio. Ahí estamos viendo. Ahí nos está mostrando la gráfica. Estamos viendo que nos está graficando, aunque en este modelito creo que los dos están subiendo. Lo común en estos en este tipo de sensores de pedal, uno baja. Generalmente lo más común es que uno baje. Y cuando este baja, este más bien sube, ¿no? Es inverso. Pero vemos que acá los dos están trabajando en subida y bajada, están en paralelo. Como les decía, el fabricante va a ser el que va a determinar cómo va a trabajar su sensor. Ahora sí tenemos el TPS. ¿No? Hace rato era el sensor del pedal electrónico y aquí vemos el TPS. Igual que el anterior, es del tipo resistivo.
La gráfica que nos va a dar va a ser análoga y va a ser cambio de voltaje DC. El voltaje DC va a cambiar en el tiempo dependiendo de la aceleración que le demos, porque este va a mover a nuestra mariposa. Le damos este encendido. Ahí está nuestro chicotillo que está directamente conectado al TPS. Y ahí está la señal. Es una señal DC que va a variar en el tiempo de acuerdo a la aceleración que le demos. No pueden haber estas cositas. Esto de acá, tanto en este sensor como en el otro sensor no puede haber eso. No puede también haber este cambio brusco. Eso que me indica que las pistas, acá por ejemplo igual vemos, me indica que las pistas de mi sensor están como quebradizas. Ya están como que quebradizas, señores. Ya, entonces, un ejemplo, a ver, para que me entiendan. Ustedes, por ejemplo, cuando éramos jóvenes, así como yo, sintonizábamos la radio y aumentábamos volumen y había un sonido, sonaba, no sé si se acuerdan, que hacía doler los oídos, ¿verdad? Eso se debía a que la pista de carbón del volumen que tenían nuestras radios antiguas estaban con estos defectos que les estoy mostrando. Las pistas de carbón estaban como con baches, por eso era que pasaba ese fenómeno. En el caso del automóvil va a pasar de que se puede acelerar en un determinado tiempo, se puede perder la aceleración, entonces eso porque hay esos baches que les estoy indicando, ¿no? Entonces eso se va a ver con un osciloscopio. A simple vista no lo voy a poder ver. La punta lógica no me va a detectar esos cambios, ni el multitester. Si yo mido con el multitester, señores, todo lo que me va a mostrar va a ser una maravilla. Pero entonces aquí hay que analizar esto con el osciloscopio. Después, ¿qué cosita más tengo por acá? Bueno, eso un poquito en cuanto a la gráfica y visualización de señales. ¿No? Un poquito para los que no conocen este tipo de señales, lo vayan viendo cómo es. Tengo acá en esta presentación, en la hojita que ven en pantalla, la comparación de las señales del CMP y el CKP. Ya dependiendo de la marca y del modelo, les había indicado que eso no lo determina el profe y tampoco es estándar a nivel general. Sí se puede mantener tal vez en la misma marca con algunos modelos, pero generalmente va a variar. Fíjense que acá, este de acá es el CKP, de ya es el CKP, de ya es el CKP. Fíjense además que es del tipo inductivo, tenemos señal alterna y tenemos un diente que me falta. Este en el Ford Focus 2 de 1.6. Y vemos el CMP, ya vemos el CMP que igual es del tipo inductivo. Fíjense que acá hay una cadena de pulsos. Pongámosle que hay, a ver, 1, 2. Deben haber acá unos 36 pulsos, 36 dientes más o menos. Cada 36 dientes recién aparece una señal del CMP en el Ford, ¿no? En el Ford Focus vemos ese dato. Y al lado tenemos el Kia, si se fijan. El Kia, por ejemplo, igual puedo por deducción, por análisis de la señal, yo puedo decir que esta señal que estamos viendo a la derecha es del tipo CKP y es del tipo inductivo también, es del tipo inductivo, igual. Aquí ya no hay 32, aquí más o menos deben haber unos 60 dientes, a ojo de buen cubero, 60 dientes. Y vemos que el CMP, que el sensor CMP es del tipo, podría ser del tipo de efecto Hall, que es lo más común que se encuentra, porque es una señal cuadrada. Es una señal cuadrada. Fíjense, cada 60 dientes que hay por acá, tengo recién un medio ciclo, ¿no? Una media señal. Tengo acá una cuarta señal del positivo y una cuarta señal del negativo, que los dos forman una media señal. Entonces, ese dato en el modelo Kia G4 FC de 1.6, ese dato. ¿No? Entonces es distinto, fíjense, con relación al otro es distinto.
en cuanto al uso de sensores y en cuanto a la frecuencia también. Acá voy a tener más señales y acá voy a tener menos señales en el Ford. Bueno, podemos ver también, acá tengo otra tablita. Tengo otra tablita donde estás. Tengo otra tablita acá, ya que este es de Renault, que ahora están entrando a Bolivia varios Renault. Tengo esa tablita donde puedo ver Renault a la izquierda. Hay un Toyota Corolla de motor 1C ZR-FE. Ya. Fíjense que en este Renault de Kangoo tengo una señal CKP también del tipo inductivo. Y la señal y su frecuencia es más todavía. No, es más. Y tengo acá el árbol de levas en la parte inferior, el CMP, que tengo una señal cuadrada, más grande todavía. Fíjense, cuando mi rueda fónica está dando dos vueltas, fíjense, cuando da dos vueltas, como dice el bayuno, di recién hay una señal del CMP. No, cuando da dos vueltas recién hay una señal. Entonces, fíjense que eso lo ha determinado el fabricante. Ahora, acá en este Toyota pasa algo curioso. Tengo acá un CMP, perdón, estoy equivocado. Tengo un CKP, un sensor CKP acá. Y tengo dos CMPs, por si acaso. Dos sensores de árbol de levas. ¿Ya? Dos sensores de árbol de levas. Sincronizadas distintamente cada una, fíjense. Ya sincronizadas. Así lo determinó el fabricante. ¿No? Entonces vemos que este es del tipo inductivo. Y este me podría animar a decir que es del tipo igual, de efecto Hall. De efecto Hall. Si mi análisis no me falla, es del tipo de efecto Hall. Y tiene 12. Fíjense cómo varía los tipos de señales, los tipos de sensores que ocupan las distintas marcas de automóviles que tenemos en nuestro bello planeta. Entonces, cada uno fabrica o coloca sus sensores del tipo que más o menos desea ellos, obviamente con ciertas ventajas en tecnología, ¿no? Perdón, me salí de la presentación. Esperen, esperen. Cada uno obviamente considera que es la mejor opción. Y algunos por dar problemas a los mecánicos, ¿no? Y por dar problema al cliente, porque les comento que los vehículos están programados también para que trabajen bien cierto tiempo, cierto periodo, y luego les den problemas, tanto al cliente como al técnico, porque de ahí nace o se cierra el ciclo productivo. Tiene que haber empleo también para las personas que dan servicio. Bueno, este tipo de oscilogramas de comparaciones, eh, acá tengo yo unas pequeñas hojitas que se las voy a pasar para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, es lo que les estaba mostrando del Ford. Ya, del Ford estuvimos viendo y vamos a ver más detallada la información acá. Vamos a ver que está más detallado. Y aquí está lo que les estaba mostrando. Ya del árbol de levas y el cigüeñal. Y aquí vemos con una visualización en el tiempo más separada. No está más separada. Fíjense que me dice por cada cuadrito la información que me brinda esta hoja de datos técnicos, dice 1 voltio por cuadrito, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltios tendría que darme, ¿no? Del CKP. Y del CMP dice 0.2 voltios por cuadrito. 0.2 voltios, casi ni 1 voltio, señores. 3, 4, 5, ¿ve? Casi 1 voltio. Casi 1 voltio nomás tiene, a diferencia con este otro. No podemos ver la frecuencia, está en 2 milisegundos. Cada cuadrito es 2 milisegundos. Me está dando ese dato. Entonces, eso tengo que visualizar en la lectura del osciloscopio. Yo tengo que tener esto a la mano y poder hacer la comparación. Aquí vemos en el Ford Focus con el sensor del tipo del CMP de onda cuadrada, ¿no? Ancho de separación. Fíjense que tenemos acá el Ford Transit, otro tipo de señal. Entonces me va mostrando ahí.
Eso por un lado. Por otro lado, tenemos acá el de Kia que les había mostrado, que tiene algunas marcas o algunos modelos. Este fue el que les mostré. Y si vamos viendo en la parte inferior, vamos a ver otras señales más. Fíjense que acá tengo dos sensores CMP y CKP del tipo de óptico, tal vez es este. Es el Kia Sorento. Ya, podría decir que es el óptico, no que es del tipo óptico, porque las dos son de onda cuadrada. Y aquí ya lo podemos ver más separados. Entonces, esta información al momento de hacer el diagnóstico debemos tener a la mano. Tengo por acá el Renault, ya las señales que habíamos visto del Renault. Y fíjense, ¿no? Fíjense la separación en el tiempo, ahí estamos visualizando. Después el Toyota que estuvimos viendo, la gráfica por acá, vemos que tenía dos sensores CMP. Ahí está más separada para visualizarse de mejor manera. Para visualizar de mejor manera. Ahí se ve, por ejemplo, ¿no? Se va viendo nuestra información. Y esa información es la que interpreta nuestra computadora automotriz. Y con esos datos me hace ajustes de inyección y de encendido. Bueno, esas cositas que les voy a ir pasando, ahorita a ver, les pasaré. ¿Dónde están ustedes? Ahí están osciloscopios. Se puede medir, todo se puede medir. Por ahí habían estado preguntando si se puede medir un sensor de banda ancha. Sí, se puede medir. Todo puede medir con el osciloscopio. ¿Dónde estamos? Ahí les voy a pasar esos datos técnicos. Espero que les sirva, espero que no se acumulen por acumular. Ya, también a ver por acá les voy a ir pasando videos de oscilogramas. ¿Serán estos? A ver. Sí, estos son. Se los voy a pasar. Que son cortitos, no son grandes. Ah, no. Esto primero les pasaré. Seguimos. Ya, les voy a ir pasando uno por uno más luego. Creo que nomás es este grandecito cada uno. Creo que está en 70. Ve, está en 70. Ah, no, está bien. ¿Cuál es el grande? El Bosch es el grandote. Ese Bosch se los paso luego. Ya. Entonces eso les va a ir llegando en su WhatsApp. Ujú. Bueno, ¿qué les ha parecido? Ya estoy habilitando su micrófono. ¿Qué les ha parecido esto de las señales y todo ello? No es diferente, fíjense. O sea, no es nada del otro mundo, solamente es la cantidad de señales y el tipo de señal que va a cambiar dependiendo del sensor, ¿no? Y esos datos lo va a interpretar la computadora automotriz, las computadoras automotrices, ¿no? ¿Qué me dicen? Buenas Buenas noches, noches a profe. todos. Buenas, Juan Carlos buenas. Vargas le habla. Don Juan Carlos Vargas. ¿Qué me dice don Juan Carlos? Profe, muy muy bueno todo lo de las señales, ¿no? Pero tengo una consulta, no sé si, este, usted decía que el acelerador electrónico es de dos potenciómetros, solo Dos es, potencias. sí, dos potenciómetros, ¿ya? Profe, ¿por qué cuando desconectamos el, el sensor electrónico se descalibra? O sea, ya no, o sea, lo desconectamos y ya no quiere volver a acelerar. ¿Cuál sería esa es mi incógnita que tengo? Gracias, Lo profe. que, lo que pasa que hoy en día en los automóviles, lo que pasa que hoy en día en los automóviles todo viene controlado ya por computadora, ¿no? Y está alimentado con una alimentación que se le llama stand-by, o sea que siempre está con energía eléctrica. Entonces, al momento de desconectar, nuestra memoria de nuestras computadoras está registrando que desconectamos nosotros algún sensor, algún dispositivo. Es por ello que ya
en su base de datos de nuestra memoria se registra como un error, ¿no? Se registra como un error. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es hay que volver a recalibrar o a reajustar con el escáner o con algunas otras técnicas manuales. Es eso nada más, ¿no? A ver, cuando se hace vuelta a la conexión, también hay el autorrastreo, solito hace la lectura para volverse a ajustar a los parámetros de fábrica, ¿no? Entonces, todo es computarizado. Hoy en día es un poquito como que a algunos mecánicos les da miedo por el hecho de que, pucha, se desajusta, dice. Le desconectamos la batería, se desajusta, ya se jodió. Entonces, pero hay que ver solamente los datos de programación, que teniendo un osciloscopio a la mano podemos volverlo a sus valores de fábrica, que no es muy complejo. Obviamente que eso hay que saber, ¿no? Es por eso que como están en el proceso de formación van a ir viendo y aprendiendo estos trucos que hay. No, no es que se haya fregado, no es que ustedes lo fregaron, no, sino que la pequeña memoria, una pequeña memoria que es el tamaño de mi meñique de acá, ese es el que registró como si fuera un error, por el mismo hecho de trabajar con el sistema standby, o sea, constantemente está energizada nuestra computadora, por eso es. ¿Ya? Pero esas cositas vamos a ir viendo también en su respectivo momento. Ya vamos a ir analizando. Como les estaba indicando anteriormente, no coman ansias, ¿no? En un curso de una semana no vamos a poder aprender todo lo inmenso que hay de este maravilloso mundo electrónico y a la vez complicado, ¿no? ¿Algunas otras preguntas sobre lo que hemos visto hasta ahora? Oiga, profe, Comentarios. tenía duda yo sobre el 1NRZ, era, ¿no? Tenía dos CKM9, Dos profe, MPs, dos sensores. 2MP. Sí. ¿Acaso no lleva uno que el uno y uno nomás? Ahí nos está mostrando que Lleva tiene dos. un CMP. El osciloscopio nos está diciendo que tiene dos. ¿No? El osciloscopio nos va a decir la verdad, digamos, ¿no? Entonces, Sí, vuelvo a pues. repetirles, en todo esto, ¿cómo se llama? En esto de los sensores, vamos a ver dos sensores de detonación también, ¿no? Vamos a ver que hay 4 sensores de oxígeno también. Tenemos que Ay, conocer esa arquitectura. Si no sí. conocemos, si no sabemos de qué está compuesto nuestro automóvil, como que nos vamos a perder también en el diagnóstico. Bien, Claro. ¿no? Y eso, como les digo, no es que lo diga yo, no es que lo diga el osciloscopio, sino el fabricante determina. No se olviden que ahora los vehículos que son más electrónicos vienen con más sensores, con muchos sensores, que a veces uno no sabe ni qué es. Por eso siempre hay que tener a la mano los manuales de servicio técnico, ¿no? Ni hasta el amigo más capo a veces no sabe qué es cuando vienen cosas modernas. Y les comento pues que todo es moderno ahora, ¿no? Yo creo que ya en este momento ustedes que trabajan en el sector automotriz en su tallercito están viendo que ya están cayendo los vehículos electrónicos, ya están cayendo a los talleres. Hasta hace un tiempito atrás como que no era mucho, pero ahora ya es más seguido. Y les comento de aquí a unos 5 o 8 años va a ser más todavía. Ya van a caer más esos vehículos a sus talleres, ¿no? Y después ya para más adelante vienen los eléctricos que están entrando también a paso agigantado. ¿Algún comentario, pregunta? Es análisis las señales, ¿no? Es análisis. ¿Qué me dicen? ¿O nos vamos a hacer viernes de caras? Vámonos a hacer viene de cara, profe. Ya. Bueno, ya que se quieren ir a hacer viernes de cara. Bueno, a ver, ¿qué más tengo por acá? ¿Dónde estamos? Ah, los videos no les han llegado. Ya se están enviando los videos. Bueno, hablar de este tema de análisis de señales, bueno, pues implica tiempito. Les voy a pasar algunos enlaces ya de algunos técnicos a nivel internacional que están haciendo algunas explicaciones. Algunos duran 1 hora, algunos duran 2 horas y están haciendo explicaciones de las fallas que pueden haber en los sistemas mecánicos. Les voy a pasar los enlaces y espero que lo vean. Les voy a pedir que lo vean, porque ahí van a despejar también varias dudas que tengan. Les voy a, ¿cómo se llama? Combinar a que ustedes lo puedan ver. ¿Está bien?
Eso les voy a dar como dato. Este expositor que está aquí en pantalla, no me acuerdo su nombre, pero va a hacer una exposición en la Feria Internacional de México. Ya es un muy buen expositor, las explicaciones para qué son muy buenas también, ¿no? Entonces, vean su explicación que va a dar este señor. Acá también igual es análisis de fallas de encendido con osciloscopio. Es buen video también cortito, pero buen video. ¿De qué es? Pues no me acuerdo de qué era la falla que muestra por acá. Pero se los voy a pasar el enlace y les voy a invitar a que puedan ver. Y acá igual también vemos fallas de encendido y diagnosticadas con osciloscopio. Este señor que ven acá también es un buen instructor internacional, ¿no? Acá también vamos a ver análisis de compresión, creo que es acá, con osciloscopio, y vamos a ver con el osciloscopio automotriz que vimos anoche. Anoche, para los que se perdieron la clase, explicamos este osciloscopio. Muchos han quedado enamorados de ese osciloscopio, pero también ya les dije que su actualización era hasta el 2008 solamente, ¿no? Y había otro osciloscopio del tipo tablet que lo veía que estaba con mejores prestaciones. Espero que en un futuro no muy lejano pueda comprármelo y les pueda explicar también las bondades que tiene. Así a simple vista se veía que ese osciloscopio del tipo tablet era muy bueno, se veía. Y para operarlo, no se olviden que hay que tener pues conocimiento de todos los sistemas. No esperen, no esperen ustedes conectar el equipo y que me lo arregle, digamos, ¿no? Equipo, arreglar. Me ha costado $3,000 arreglar el trabajo, ¿no? Él no va a hacer nada. Somos nosotros los que vamos a desmontar, vamos a ajustar, vamos a cambiar piezas. ¿Está bien? Entonces, les voy a pasar estos enlaces ahorita mismo. Les voy a pasar. Están yendo, creo, los videos por la web. Ya aquí va uno. Que hay más videos por si acaso, señores. Hay más videos. En inglés hay, señores, unos videos espectaculares, ¿no? Unos tutoriales espectaculares. En este mundo nuevo de la capacitación, les comento también que tienen que aprender un poquito de inglés. ¿No? Tienen que aprender un poquito de inglés. Si no, estamos como que perdidos también. Tienen que entenderle por lo menos. Tal vez no hablar, pero entenderle. Yo no hablo, pero le entiendo. Y el inglés técnico es todavía un poquito más fregadito, pero como ustedes trabajan en esta área, van a familiarizarse rápidamente con los términos que van a encontrar en los manuales. Bueno, entonces, eso ya les pasé. Vean esos videitos. Son muy buenos. No se vayan a beber hoy día, por favor. Véanlos esos videos. Yo daría por terminada la semana de capacitación. Les voy a dejar que analicen ustedes los videos, hacerles un resumen como que va a ser incompleto. En los videos están mostrando las partes mecánicas que realmente están fallando. Les va a ser de mucha utilidad, como les digo, son de 30, 40 minutos algunos. Creo que hay uno de 1 hora, ¿no? Pero hay explicaciones buenas. Yo con esto, como les digo, estoy dando por terminada la semana de capacitación. Espero que les haya agradado, espero que hayan entendido, espero haber llenado sus expectativas en algo. No olviden, es un curso de manejo de osciloscopio. ¿Necesitamos saber más? Sí, necesitamos saber más. No hay duda. Pero necesitamos la parte presencial de la práctica, necesitamos también la parte de que ustedes puedan conocer los conceptos bien, ¿no? Pero para hacer un curso corto, creo que es el contenido que podemos brindarles por esta semana. ¿Está bien, don Marcial? Vamos a ver, la otra semana creo, no me he fijado bien, creo que ya la secretaria ha lanzado, la otra semana es diagnóstico de sensores, creo que es la otra semana, si no me equivoco, ¿verdad?
Entonces vamos a Otra seguir semana en más de esta, osciloscopio, profe. en esta otra, en esta otra semana vamos a ver ¿cómo se llama? Los sensores y de seguro vamos a ocupar el osciloscopio. Los que han estado conmigo en los primeros cursos que hemos hecho, en esta secuencia de cursos, recordarán que casi siempre he ocupado el multitester y el osciloscopio. Solamente que el osciloscopio no se los he mostrado como ahora se los expliqué. Yo agarraba alguna cosa y les decía, vean esta señal, sale esta señal y les mostraba, pero ustedes no sabían qué era la señal, ni cómo se medía la amplitud, ni el tiempo, ni nada. Creo que ahora ya le entienden. Yo sí ocupo el osciloscopio y el multitester constantemente. Considero que no puede haber un curso de osciloscopio así específico. El osciloscopio es un instrumento como el multitester, que en cada sistema eléctrico que vayamos viendo electrónico debe ser usado, ¿no? Debe ser usado. Es un tumbe decirles a ustedes, a fin de los cursos, va a haber un curso de osciloscopio, van a ser malditangos, no, es constantemente. Por ahí alguien que pregunta sobre CAN bus, sí, va a haber un curso de redes, pero hasta esa fecha, por ejemplo, ya saben osciloscopio. Le van a entender cuando hablemos del sistema CAN bus, ¿no? Ya van a estar familiarizados también con el funcionamiento de algunos sensores, las fallas que pueden dar. Por eso le digo, es gradual, es sucesivo. ¿Estamos? Si no hay dudas, conmigo quedaríamos hasta aquí. Yo les quedo bien agradecido por participar del curso. Espero que puedan invitar a sus colegas. Hay varios compañeros que están de La Paz, me he estado enterando, de Cochabamba, de Beni, de Potosí, de Yacuiba, creo que están también acompañándonos. Entonces, me siento contento porque hay varias personas. De Camiri. De Camiri también, ¿verdad? Hay de todo lado, ¿está bien? Y el que les habla es un servidor que es orureño, soy de Oruro, pero vivo acá en Santa Cruz, ¿no? Entonces, y hay varios que son de otras ciudades y están en Santa Cruz. Tita todavía. Profesor. No Ya sé. te bañó en el Piraí, Ya. Dígame, consulte. ¿Lo va a pasar la transparencia que ha estado pasando en toda la semana? Sí, se los voy a pasar la presentación. Como les digo, casi siempre trato de pasárselos, salvo que alguna vez se olvide. El anterior se olvidó, de la anterior clase, lo último, no lo pasó. Y del anterior también. Que seguramente me he emocionado con pasarle los documentos y todo eso y la presentación no les he debido pasar. Pero me hace acuerdo para que se lo pase. Porque sirve como guía, ¿no? Para hacer recordar en base a uno lo que va anotando, va viendo. Sirve de guía. Sí. Y además notarán que en mis presentaciones no hay mucha letra. Hay algunas letras y más son dibujos, imágenes, nada más. ¿No? Entonces trato de guiarme para explicar con eso y para que ustedes un poquito le entiendan. Y se los voy a pasar, don Hugo. Está bien, no tenga pena. Hágame acuerdo por si me olvido, por favor. No es que pasarle, sino que me olvido. He estado trabajando duro desde la mañana. Me han tenido de jurado de trabajos de una feria técnica que había hasta las 5 de la tarde. ¿No? Y no he podido estar libre. Entonces, hágame acuerdo, por favor. No es por charlatán que no se las pase. No, a veces profe, perdón. Dígame. Dígame, don Rogelio. Dentro de las próximas clases que vamos a tener, profe, o los cursos, vamos a tener el multiplexado, todos esos cursitos que nos faltan, profe, que sería interesante tomar en cuenta también esos detalles.